Que el Señor Jesucristo les bendiga, que el Señor Jesucristo les guarde. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de la hora novena con su pastor y amigo, servidor en Cristo, el doctor Alexis Hernández. Vamos a hablar de un tema bastante hermoso en un estudio dominical denominado ¿Cómo se le sirve a Dios? De acuerdo al establecido en el sagrado libro Deuteronomio, capítulo 10, verso 12 al verso 22, el Señor nos hace una alegoría, una enseñanza de que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, seguir sus estatutos, amén, seguir sus preceptos, circuncidar el prepucio de nuestro corazón, amar al extranjero, porque Israel vivió en tierra extranjera. Recordemos que ellos vivieron 430 años de esclavitud y de servidumbre en Egipto. Ellos entraron un grupo de 77 personas y salieron más de 3-4 millones de hebreos rumbo a su libertad, a buscar la tierra que Dios les dio por heredad. Amén. Tenemos que recordar que el Señor nos dice, ama al extranjero, dale pan y vestido, porque también fuiste extranjero, viviste en tierra ajena. Adicionalmente, el Señor nos hace un llamado a la reflexión de que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Por encima de cualquier cosa hay que amar a Dios y hay que servirle a Dios. Amén. En Deuteronomio 11, verso 1, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. No es que tú vas a decir que yo soy creyente hoy, mañana no, hoy sí no. Tiene que ser todos los días. Recuerda algo, amado hermano, amada hermana, que muchas personas que no le creen a Dios están pendientes de tu testimonio, de tu crecimiento espiritual, están pendientes de cómo Dios ha tratado en tu vida. De tal manera, eso va a servir y va a concatenar esfuerzos para que otros lleguen a los pies de Cristo. Bien sea porque le prediques la palabra, bien sea porque te hayan visto crecer y madurar en el Evangelio, bien sea porque hayan visto los prodigios y señales que el Espíritu Santo de Dios haya hecho en tu vida. Eso es importante recordarlo. Un servidor de Dios es una persona llamada por Dios, despojándose de sí mismo para atender, cuidar y sustentar a las personas en la palabra de Dios. Predicar el Evangelio no es solamente hacer una remembranza de lo que está escrito en la Biblia, sino que tú predicas lo que Dios te pone a vivir por la palabra, para que tengas autoridad y para que tengas testimonio de Jesucristo en la vida del creyente. Tenemos que estar muy apercibidos, amados hermanos. Amén. A Dios se le sirve con decisión y firmeza, como lo hizo Josué. Josué fue un hombre fiel a Dios. Elías, el profeta, un hombre sujeto a pasiones, que le sirvió con mucho amor y mucho ahínco al Señor, nuestro Señor Jesucristo, quien fue el que pagó el precio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Dios se le sirve con temor. El significado del temor a Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hay que servirle a Dios con temor. Recuerda que Dios es fuego, Dios es espíritu y Dios es amor. Amén. El que cambia el orden de las cosas se llama Jehová de los ejércitos. Acuérdate que las cosas sobrenaturales las hace Dios nada más. Lo imposible para nosotros es posible para Dios. Por esa razón tenemos que temerle a Dios y por esa razón tenemos que santificarnos cada día. Amén. Hay beneficios al tenerle a Dios. No te olvides de mis beneficios cuando le oramos a Dios, cuando le clamamos a Dios. Hay muchos beneficios. Crecimiento, madurez espiritual. La unción del Espíritu que nos permite ayudar a que sean sanados los enfermos, librados los oprimidos, paz a los enlutados. Eso te lo da el Señor con la unción de su Espíritu Santo, pero tienes que servirle a Él con mucho amor, con mucha dedicación, para que otros puedan llegar a sus caminos. El Señor se perfecciona en la santidad. Dios se hace fuerte en tu debilidad. Dios se perfecciona en la debilidad del creyente. ¿Por qué? Porque Él se crece. Nosotros menguamos para que Dios crezca. Amén. Y en medio de una tormenta, la tormenta se sujeta al Señor. Los problemas no es de nosotros. El Señor los ve de otra manera. Los ve como una prueba para nosotros fortalecernos cada día. Adicionalmente, a Dios se le sirve con humildad, como lo hizo Samuel. Imagínate, Samuel pasó toda su vida entregado a Dios. Samuel fue un profeta utilizado por Dios para su obra. Amén.
cuando ungió a David como rey, cuando hizo el llamado de atención a Saúl. Amén. Y la promesa que Dios le dio a su mamá Ana para que él naciera, porque ella era estéril. Y él fue un hombre que fue entregado a los pies de Cristo. Pablo fue un general romano, un hombre muy docto y conocedor de la ley, un hombre que asolaba las iglesias, pero sin embargo Dios trató con él, un hombre que creció y fue instruido bajo los pies de Gamaliel, consintió en la muerte de Esteban, mas sin embargo Dios trató con él y le dijo, le dijo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y en ese momento, cuando él cae al suelo, ese resplandor de gloria, el Espíritu Santo de Dios, los que iban con él lo llevaron a Damasco. Luego el Señor tocó el corazón de Ananías para que lo ungiera y lo bendijera, para que Saulo se levantara, recobrara la vista y siguiera bendiciendo y trabajando para el Señor, sirviéndole con pasión, sirviéndole con dedicación. Luego vino su conversión de Saulo a Pablo, pero él tuvo un proceso que vivir, un proceso de maduración espiritual. ¿Por qué? Porque el servirle a Dios es servirle de corazón, de compromiso, de pasión por las almas, pasión por Cristo, pasión por la iglesia. Amén. Muchos te rechazarán, muchos dirán, no me hables de Cristo. Muchos inclusive creyentes dirán, no me gusta cómo me predica, porque la palabra de Dios es una espada que corta de lado y lado. Cuando la Biblia se predica como está escrito, vas a tener oposición y rechazo, inclusive hasta de los creyentes. Pero no te detengas, sigue adelante, así como lo hizo Josué, como lo hizo Elías, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Date cuenta que nuestro Señor Jesucristo hacía milagros, prodigios y señales, y con todo eso mucha gente no creía. Endurecían su cerviz, es decir, no se doblegaban a los pies del Señor. Y eso es lo que nuestro Señor busca. No te doblegues, no endurezcas tu cerviz, perdón. Sírvele a Dios con pasión, con humildad. Sigue los pasos del Señor. Jesucristo es el ejemplo más claro de cómo se le sirve a Dios. Estamos viviendo tiempos finales decisivos para el creyente. ¿Por qué? Porque la dispensación de la gracia está por terminar y la venida del Señor está cerca. Como lo decía Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal YouTube. Estamos dispuestos por nuestra página de Facebook Misión 18 Puerto Gas en letras, y nos puedes ubicar en @Luz del Mundo Misión PZO 18 en Instagram. Estamos dispuestos a todos tus comentarios, solicitudes de oración. Escríbenos con toda confianza, como lo han hecho nuestros hermanos de Tumbes, Chiclayo, Lima, Guayaquil, Quito, inclusive el norte del Brasil, Centroamérica, República Dominicana. Dios bendiga a todos nuestros hermanos en todas esas latitudes, acá en Venezuela, a todos nuestros hermanos que han recibido palabra de Dios y ha sido de bendición para su vida. Recuerda hacer la confesión de fe, recuerda reconciliarte con Cristo. Si tienes alguna ofrenda que hacer al ministerio, contáctanos, te daremos todas las coordenadas que necesitas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y hasta una próxima entrega a la hora novena con su pastor y amigo, servidor en Cristo, el doctor Alexis Hernández. Shalom, Ubraja.